Esta es la mejor combinación de 3 leches que he probado hasta el momento. Y en este video les muestro todo el proceso. Esta es mi versión definitiva del 3 leches de café. Hagamos el bizcochuelo. Y como es de café, primero tenemos que diluir café. Esta vez en leche, pero caliente de preferencia, en microondas por algunos segundos. Así se disuelve más fácilmente y así conseguimos una infusión concentrada para la masa. La hago al inicio porque tiene que enfriar hasta temperatura ambiente para ser utilizada. Ahora, a diferencia de la preparación tradicional de un genoise, que sugiere un batido de huevos y azúcar, en esta receta debemos batir solo las claras con el azúcar con el objetivo de conseguir un merengue francés. Un merengue brillante y con picos suaves. Y ahora sí, agregamos las yemas y batimos solo a velocidad mínima hasta integrarlas. El merengue cambia de color evidentemente, pero la textura sigue siendo muy espesa, aireada y firme en contraste con el clásico batido en punto cinta o letra de un genoise. Hasta aquí llega el trabajo de la batidora, porque a continuación utilizaremos una espátula para mezclar la harina, que tamizamos sobre el merengue. Y como de costumbre, dosificamos la cantidad total de harina para conseguir una óptima y rápida incorporación. Empleamos movimientos envolventes y giramos el bowl, así la harina se humedece y mezcla de manera más uniforme. Por último, solo queda agregar el aceite y el concentrado de café, que primero vamos a mezclar en un recipiente aparte y allí mismo recomiendo atemperar con una buena dosis de masa de tal manera que consigamos una textura similar de espesa. De inmediato la agregamos a la masa base y mezclamos de manera envolvente hasta que se hayan unido por completo. En este punto la masa ya tiene la textura de un bizcochuelo tradicional, que es un buen indicador de que se ha conseguido un buen resultado. La cantidad de bizcochuelo de esta receta calza perfectamente en un molde de 24 centímetros de diámetro, engrasado previamente o con papel manteca en la base para facilitar el desmoldado posterior. La horneamos a una temperatura de entre 150 y 160 grados Celsius durante un tiempo estimado de 35 minutos. A la media hora pueden revisar con un palillo si está cocinado por completo el interior. Y en caso contrario, dejen que continúe la cocción por algunos minutos más. Como de costumbre, prefiero rellenar el 3 leches con crema pastelera. Esta vez de café por supuesto, y lo haré infusionando leche con café en granos entero. Lo hago de esta manera para mantener el color de la crema pastelera. Así después queda un buen contraste de color al interior del pastel. Apenas calienta la leche, tapo la cacerola para que empiece la infusión por unos 10 minutos. Mientras tanto, en otro recipiente mezclamos el azúcar, la maicena o almidón de maíz y el huevo, que podrían ser 2 o 3 yemas como de costumbre. Yo utilizo el huevo entero para aprovechar la clara también. A continuación agregamos en 2 partes la leche infusionada con café, pero tamizada para evitar los granos. Mezclamos con un batidor de globo rápidamente hasta homogeneizar y después vertemos esta nueva mezcla a la cacerola. A fuego moderado removemos con el batidor constantemente para evitar que se pegue y queme en la base, y cuando comience a hervir contabilizamos un minuto más mezclando para cocinar por completo la maicena. Luego trasladamos la crema a un recipiente limpio y cubrimos con papel film en contacto con la superficie para evitar que se genere una película. Así queda lista la crema pastelera de café, que reservamos y enfriamos en refrigeración hasta el momento del montaje del pastel. Ahora desmoldemos el bizcochuelo, que se siente muy suave. Retiramos el papel manteca también, que sale fácilmente, lo volteamos nuevamente y ahora lo divido en 2 con la magia de la edición. Excelente. Ahora miren esta miga tan suave y esponjosa del bizcochuelo de café. Perfecta para absorber todo el almíbar de leches. Pero antes necesitamos preparar 2 moldes del mismo diámetro con papel aluminio. Esta es la técnica que me gusta emplear y que usualmente se emplea para embeber bizcochuelos con 3 leches. Una vez que se ha forrado la base y paredes de los moldes con aluminio, colocamos y acomodamos los discos de bizcochuelo dentro de cada uno, así. Y reservamos por un momento, mientras tanto preparamos la mezcla de las leches. Básicamente utilizaremos leche evaporada, leche condensada para el dulzor y crema de leche.
Las colocamos en una cacerola y las calentamos por algunos minutos. Luego agregamos café, soluble esta vez porque sí quiero teñir el almíbar, y mezclamos hasta disolver por completo los granitos solubles de café. Y así en caliente embebemos los discos de bizcochuelo. Y miren cómo absorben como una esponja todo el almíbar de leche y café. Culminada la repartición, trasladamos los moldes a la refrigeradora para que enfríen por lo menos durante 6 horas o de preferencia toda la noche. Para cubrir el pastel me parece la mejor opción usar chantilly, en este caso de café también, para el cual diluimos primero café en agua caliente con el objetivo de conseguir nuevamente un líquido concentrado de café, que podría sustituirse por una dosis de expreso o café pasado. Reservamos en la refrigeradora hasta que enfríe por completo y recién después podemos comenzar a batir la crema vegetal, en mi caso, porque prefiero su textura para decorar, pero podría ser crema de leche de origen animal. Si escogiesen la segunda opción, agregan al inicio del batido azúcar en polvo para endulzar. Y conforme el batido eleva el volumen de la crema, agregamos el café ya frío. Después seguimos batiendo hasta obtener una crema aireada, suave y con la que podamos hacer picos estables. Ahora sí, comencemos a montar el pastel. Y lo que hago es colocar cada disco al revés, de manera que tanto la película que se formó en la superficie como el piso de base que se formó en cocción sean los topes que eviten la filtración del líquido. Rellenamos con toda la crema pastelera de café y colocamos el segundo disco. De inmediato y rápidamente, para evitar posibles filtraciones, cubrimos todo el pastel con el chantilly de café. Esta crema, pese a que se ha saborizado, es muy estable y puede resistir a temperatura ambiente por un buen rato en buen estado. Finalmente decoramos a gusto. Yo espolvoreé café por encima, que luego se funde y genera como una capa líquida y brillante. Luego puse 12 rosetones de crema con una boquilla rizada de las más grandes porque el pastel es grande también. Para finalizar, decoré con los granos enteros de café, uno en cada rosetón y por supuesto en el del medio también. Y así queda finalmente mi versión del pastel 3 leches de café. Es una maravilla. La mejor combinación de 3 leches que he probado hasta el momento. Y cómanla fría, por favor. Yo la puse en el refrigerador antes de cortar y degustarla. Así se disfruta mejor. Espero la hagan pronto, que les aseguro se convertirá en su favorita. Déjenme sus comentarios, sus reacciones y compartan el contenido. Nos vemos.